Buenas noches, vamos a comenzar con la clase de hoy. Primero, como siempre, vamos a darnos un minutito a que se conecten los demás compañeros y que podamos poner el nombre en el chat grupal para utilizar la asistencia. Entonces, mientras tanto, vamos a estar viendo el material pertinente y empezamos en 2 minutitos. Bueno, entonces, vamos continuando con la materia. Creo que estábamos si no me equivoco, estábamos viendo los documentos notariales, ¿no? Bueno, son documentos notariales y, bueno, en realidad, como habíamos dicho, toda la normativa gira en torno a la realización de los documentos notariales, ¿no? Y es la parte más importante de la actividad notarial. Todo acto que presencia el notario y toda, todo registro de la operación de la fe pública siempre está en un documento notarial, ya sea protocolar o extraprotocolar. Los documentos notariales pueden ser de esos dos tipos, ¿no? Entre ellos están todas las escrituras públicas, los poderes, testimonios, las certificaciones de firmas y rúbricas, más conocidas como reconocimiento de firmas, ¿no? Y declaraciones voluntarias y actas notariales, ¿no? Entonces, todo notariales, ¿no? Solamente. eh, Doctor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, consultorio, doctor, no se le escucha nada. Su micrófono está, o sea, muy bajo, muy bajo. Está medio borroso lo que estamos escuchando. Bueno, si yo seré o no sé, para todos será. El, vamos a ahora se escucha un poco mejor. Mejorcísimo, doctor. Entonces, estábamos viendo esto de los documentos notariales, ¿no? Y como les decía, todos los documentos que autoriza el notario con su firma son documentos notariales, no solo las escrituras públicas, porque hay varios documentos notariales, ¿verdad? De los poderes, las escrituras públicas, las declaraciones voluntarias, los reconocimientos de firmas y rúbricas o certificaciones de firmas y rúbricas, como se llaman, ¿no? También están las actas, ¿verdad? La protocolización también de actas de las sociedades comerciales, la otorgación la escritura pública de constitución y todo aquello, ¿verdad? Entonces, todo lo que el notario autoriza con su firma es un documento notarial, ¿no? Redactado y autorizado por un funcionario, ¿no? Y a veces sí es redactado, ¿verdad? Como en el caso de las actas, eh, de aquellos hechos que presencia, como cuando va a ir a hacer va a ir a hacer un inventario de una partición de bienes en un divorcio que es controvertido,
o va a ir a presenciar, digamos, el sorteo de la Lotería Nacional. Ahí ¿qué va a hacer? Va a redactar un acta, ¿verdad? Entonces, pero a veces no la redacta, sino que transcribe o copia la instructiva o la minuta que le otorga un colega abogado. Nunca se ha dejado de lado esa función, no solamente que se le ha otorgado más funciones y más protagonismo. Ahora, el, esta autorización y esta redacción, ¿no?, conlleva algunos requisitos de forma que le otorgan una solemnidad, la solemnización y autorización, ¿no? Entonces, estos requisitos de forma son, por ejemplo, los formularios notariales que tienen que ir en número correlativo, que la escritura pública tiene que tener el sello seco de la notaría en todas las hojas, de principio a fin, tiene que tener el sello redondo también ahí arriba, al final tiene que concluir con el sello y la firma del notario de fe pública, ¿no? Tiene que tener el número correlativo y la fecha con los otros de la fecha y hora, ¿no? Entonces, tiene varios elementos de forma que los vuelven documentos solemnes a estos documentos notariales, ¿no? Y una vez cumplidas las solemnidades y otorgado, eh, el notario está dando fe, ¿verdad? Está otorgando o ministrando la fe pública sobre aquel hecho, negocio jurídico o tal vez acto que ha presenciado. Y estos documentos notariales están definidos en el artículo 39 de la ley 483, cuando señala que son todos los que el notario elabora, redacta, interviene o autoriza, ¿no? Elabora, que es desde cero, ¿verdad? Y redactar también, ¿no? Eh, bueno, redactar va más con lo de las minutas y las instructivas, ¿verdad? Elaborar es desde cero. Intervenir es como cuando presencia, ¿verdad? Algunos actos. Y cuando autoriza, como por ejemplo en las cartas notariadas o en las certificaciones de firmas y rúbricas. Ahora, el documento notarial no es solamente ese papel en físico que te otorga el notario, ¿verdad? También es parte del documento recibir, interpretar, redactar y dar forma legal a la voluntad. Entonces, antes de empezar a escribir el documento, de copiarlo, ya está siendo elaborado desde el momento en que estás recepcionando la documentación. Y por eso es importante que el notario conozca todos los requisitos, todo lo que la documentación pertinente para cada uno de los negocios jurídicos que va a autorizar, ¿no? Para no incurrir, digamos, en ilegalidades, ¿no? Entonces, tiene que estudiar y además saber manejar la práctica y varias materias del derecho, aparte del derecho notarial. Ahora, a manera de complementación, el decreto supremo reglamentario dice que comprenden los documentos, los registros notariales, o sea, que contienen los documentos notariales, ¿verdad? De acuerdo al archivo, comprenden el protocolo notarial, o sea, los protocolares y los no protocolares, que igual son documentos notariales, solo que no se clasifican o no se archivan igual que los protocolares. Esa es la única diferencia, pero tienen la misma calidad, ¿no? Y como de protocolar hay un registro, un original en la notaría y documentación pertinente que ha dado origen a ese otorgamiento, el notario puede otorgar segundo testimonio, pero no puede hacerlo de los documentos no protocolares, porque solo conserva, digamos, no es un archivo riguroso, ¿verdad? Ni está eh, quedando ser original en la notaría, solamente se, se guardan copias simples, no en orden cronológico, obviamente, pero no con la rigurosidad de los documentos protocolares, por lo que el notario no puede otorgar pues, segundos testimonios de esas cosas, de los documentos no protocolares. Ahora, bueno, en cuanto a la voluntad y la forma en la elaboración de los documentos notariales, ¿no? Al momento de realizar los negocios jurídicos entre los particulares, ante la notaría, la voluntad juega un papel este, muy importante, si no el más importante, ¿no? Porque al no expresarse la voluntad ante el notario de fe pública, no se puede hacer el otorgamiento, no se puede
realizar o suscribir la escritura pública o el poder, ¿verdad? O no se puede hacer el acta notarial o, por ejemplo, la escritura pública de divorcio, ¿verdad? Si es que no hay voluntad expresa de todos los interesados e intervinientes en la escritura pública. Entonces, si no hay voluntad, no existe vía notarial. Pero si no hay voluntad y todavía quieres hacer valer tus derechos, tienes la vía judicial, ¿verdad? Que difiere de la vía notarial por lo litigioso, ¿no? La vía voluntaria o notarial administrativa es pues expresión de la cultura de paz, ¿no? Porque no hay litigio, un litigio es una pelea. ¿Y de qué se encargan los jueces? Es de resolver litigios, ¿no? Mediante sus sentencias. ¿No? Y el notario lo que hace es dar forma a la voluntad de las partes. Y antes sí existía, digamos, antes de que exista la vía notarial, o que, sí, antes de que se promulgue la ley 483, eh, los trámites que ahora son de la vía voluntaria notarial eran procesos que se llamaban voluntarios y los tenían que atender los mismos jueces que atendían los procesos que son litigiosos, ¿no? Y entonces lo que hacía era quitarle tiempo, ¿verdad? O sea, el despojarlo de la misma naturaleza, pues al Poder Judicial, porque tenía que gastar tiempo en pronunciarse sobre cosas que no tienen este conflicto de intereses, que no son litigios, ¿no? Y tenía que dejar pendiente los litigios, ¿no? Y por eso había más retardación judicial, ¿no? Y luego se ha instaurado la vía voluntaria notarial y ha dicho, bueno, si las personas, por ejemplo, de manera voluntaria quieren casarse, se casan porque les da la gana, ¿no ve? Entonces que se divorcien porque les da la gana, ¿no? También, ¿no? Y como es un proceso voluntario y la esencia o la naturaleza del Poder Judicial es resolver litigios o conflictos, ¿no? Entonces eh, no tienen obligación de pronunciarse sobre los temas voluntarios. Entonces esos temas voluntarios han pasado a la vía administrativa en forma de trámites voluntarios en la vía notarial, ¿no? Pero todavía existe la vía judicial, o sea, no se ha eliminado porque puede ser que eh, no se exprese la voluntad de todos, ¿verdad? Que no todos estén de acuerdo en realizar ese otorgamiento, esa escritura pública, por ejemplo, en las declaratorias de herederos, ¿no? Tal vez un heredero no está de acuerdo, entonces en ese momento, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a la vía judicial y por eso se reserva la vía judicial para cuando se vuelva controvertido el trámite voluntario, que bueno, en un principio era voluntario, ¿no? Pero luego se ha vuelto controvertido y se ha ido al campo de los litigios y los litigios sobre los litigios y los conflictos no se pronuncia el notario de fe pública, sino un juez, ¿no? Ya sea en materia civil o en materia familiar, de acuerdo a la materia que corresponde. Doctor, Sí, un favorcito, mis compañeros dice que se le puede aceptar, algunos están esperando. Mil perdones. sí, sí. Bueno, ya está. Ahora sí. ¿No? Entonces, cuando estamos hablando de la vía voluntaria notarial, como les decía, la voluntad juega un papel muy importante, porque sin voluntad no hay vía voluntaria notarial, ¿no? Y la forma también lo propio, ¿no? Cuando vamos al notario de fe pública, la forma o las solemnidades que plantea cada uno de los otorgamientos no se pueden, no están sujetas a la voluntad de las partes, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si yo voy a realizar una compraventa de inmueble, ¿no? Que es uno de los mejores ejemplos, ¿no? Si yo voy a realizar una transferencia, ¿verdad? De inmueble o de mueble sujeto a registro, yo necesito que mi minuta, para que sea minuta, ¿verdad? Diga, señor notario de fe pública.
Porque yo puedo ponerle, aquí por ejemplo, puedo ponerle contrato privado de compra-venta de inmueble, ¿no? Y, y no voy a poner señor notario de fe pública. Y en vez de poner entre los registros de escrituras públicas que corren a su cargo, le voy a poner conste, así, ¿no? Conste por el presente contrato privado. ¿No? Entonces, ¿qué voy a? Puedo poner eso o cualquier frase que se le parezca, ¿verdad? Conste por el presente contrato privado al que voluntariamente se someten las partes intervinientes, lo que sigue, o las cláusulas que se detallan a continuación, ¿verdad? Y me copio lo mismo, ¿no ve? Primera de las partes, ¿no? Entonces, pero yo no me estoy dirigiendo al notario, ¿verdad? Cuando voy a comprar un inmueble, tengo que hacer una escritura pública. Y la escritura pública va a ir, pues, ahí inserta en los registros protocolares, ¿no? Se va a quedar en los archivos notariales. Y como se va a quedar en los archivos notariales, tengo que decirle, señor notario de fe pública, métemelo, pues, esta minuta entre tus archivos. Y en vez, y luego a cambio devuélveme una escritura pública, ¿no? Doctor Citoy, ¿no? Pero tengo que decir de otra manera, ¿verdad? Le tengo que decir entre los registros de escrituras públicas que corren a su cargo, o sea, en esos libros de protocolo que tienes ahí en tu espalda, sírvase a insertar una de transferencia, esta es de una oficina, ¿verdad? Puede ser de un inmueble, un lote o algo así, ¿no? De transferencia de oficina bajo el régimen de propiedad horizontal al tenor de las siguientes cláusulas. Y empiezo con mi documento, ¿verdad? ¿Y por qué no valdría esto? ¿No ve? Contrato privado de compraventa de inmueble. Conste por el presente contrato al que voluntariamente se someten las partes, lo que sigue. Y le pongo las cláusulas, ¿no ve? Primera de las partes, segunda. Entre nosotros, los particulares, comprador y vendedor, pues sirve de registro de la existencia de un negocio jurídico y que te he pagado, ¿no ve? Pero no voy a poder registrar. Ni siquiera voy a poder volver la escritura pública porque, en primer lugar, no dice señor notario de fe pública. Y lo que no dice señor notario de fe pública no se vuelve escritura pública, no te devuelven un testimonio de estitos, ¿no? ¿Qué puedes hacer con los contratos? Obvio que puedes ir a hacer un reconocimiento de firmas, ¿no? ¿Ya? Pero existen documentos que para su registro tienen que ser necesariamente expedidos en documento público o en escritura pública, como ya habíamos visto en el Código Civil, ¿verdad? ¿No? Entonces, si no guardo la forma, ¿verdad? Si no me dirijo al notario y le pongo contrato y le digo, ah, no, que no sea reconocimiento, doc, vuélvale nomás escritura pública al notario, me va a decir, ya, pues, anda a cambiar tu contrato, ¿no ve? Anda a volverlo minuta, dice señor notario de fe pública y demás, ¿no? Entonces, y también hay requisitos de forma que integran ya el testimonio, ¿no? Como el número del formulario, de los formularios notariales que tiene que ser correlativo aquí, ¿no? Aquí arriba tiene que ser el 81, luego el 82, luego el 83, depende de cuántas hojas ocupe. Y puede ser que lo meta a su impresora y se acabe la tinta o lo meta al revés o lo que sea y se arruine el 82, por ejemplo. Entonces, bueno, tienes que guardártelo, pues como factura mal hecha, ¿no? Tienes que guardártelo, tu testimonio, tu formulario y reponer otro, ¿no? Sí, Lidia ha levantado la mano. Doctor, eso, pero no es la foliación que se tiene también en todo lado para que se tenga la correlatividad de las fojas. Bueno, cuando foliamos, ¿verdad? Digamos, para presentar al juzgado, aquí mismo le vamos a poner un número con lapicero 1, 2, 3, 4, de acuerdo a cuántas hojas de prueba estemos presentando, ¿no? Pero esta numeración correlativa de los formularios viene es que no les venden en desorden, les venden, digamos, quieres comprar 100 formularios, ya del 00181 al 000281, ¿no? Y tienes que otorgar escrituras públicas con esos formularios. Y cuando tú entregas la escritura pública, digamos, 181, 82, 83, y vas a tener el protocolo, ¿verdad? Que también son estos mismos formularios, solo no tiene carátula, ¿verdad?
Entonces vas a tener, por ejemplo, 84, 85, 86. Y en el protocolo, atrás de del original, va a ir la documentación, la minuta, por ejemplo, ¿verdad? Y aquí cito, el notario se va a anotar formularios, ¿no ve? En el protocolo, carátula, bueno, no tiene carátula. En el protocolo, formulario notarial del 186 al 189. En el testimonio, ¿verdad? Carátula número tantos, formularios notariales del 181 al 183, ¿no? Entonces tiene que mantener eso y es para que, bueno, antes los notarios hacían de todo, pues con los formularios, ¿verdad? Lo dejaban en la venta de autos y el mismo vendedor de autos te hacía tu poder, tu escritura pública para que vayas y te registres en tránsito y en la alcaldía, ¿no? Entonces se hacían muchas cosas y se puede afectar el patrimonio y también se puede incurrir en delitos con los formularios notariales. Entonces es una medida de seguridad, ¿no? Pero si lo voy a presentar ante otra institución, como dices, foliando, entonces tengo que ponerle otro número ahí arribita, ¿verdad? ¿Qué pasa si estoy presentando 5 hojitas, ¿no ve? Entonces aquí voy a poner 1, 2, 3, 4, 5 con lapicero nomás, ¿no? Por ejemplo, al juzgado. Y si estoy presentando otras hojas que no sean escrituras públicas, fotocopias, croquis, fotos, registros, ¿sí? Igualito lo sigo foliando en el mismo orden correlativo atrás de la escritura pública. Solo no se olviden que cuando vayan al juzgado no se folían las carátulas. Cuando presenten documentos notariales, devuelvan comisiones instruidas, provisiones ejecutorias, no folíen la carátula porque la carátula no se folía solo el documento, ¿no? Eso. Y bueno, ese es algunos de los requisitos de forma que tienen las escrituras públicas. Como les decía, tiene que tener también el sello de la notaría y la rúbrica del notario en todas las hojas. Es este sello redondito. Y la rúbrica del notario es esta raya de aquí, ¿no? Hay una diferencia entre rúbrica y firma, ¿verdad? La rúbrica es como una firma sintetizada o resumida, ¿no? Y tu firma es larga, ¿no? Entonces, el sello de la notaría, que es redondo, y la rúbrica en todos los formularios, ¿verdad? En el anverso. Y luego termina con el sello de la notaría, sello del notario, ¿verdad? Y firma, ¿no? Y no tiene nada que ver pues con su rúbrica, que es una raya. Todo esto es su firma, ¿no? Entonces esas son las solemnidades también, bueno, algunas, ¿no? De las solemnidades de las escrituras públicas. También tiene que tener la fecha, tiene que tener el teléfono y la dirección de la notaría, ¿no? El, no tiene que tener, cuando terminen los párrafos, no tiene que existir espacios donde se puedan insertar otros elementos. Por ejemplo, este 603 tendría que estar hasta aquí, hasta el final, ¿no? Para que no se puedan insertar nuevos elementos que no pertenecen al otorgamiento, ¿no? Entonces, por eso es de canto a punto. Y algunos no le ponen así rayitas cuando vienen los párrafos, ¿no? Bueno, acá, por ejemplo, venía un punto aparte, ¿no? Y todos los puntos aparte que ha hecho el notario los ha unido. ¿Para qué? Justamente para que no puedan no haya lugar a insertar ningún elemento extraño en la escritura pública. Y luego lo cierra con su conclusión y listo, ¿no? Las cláusulas notariales. Entonces, esas para digamos, en cuanto a las solemnidades de la forma, ¿no? Y bueno, eh, ya habíamos visto cuáles contratos deben hacerse por documento público, ¿no? La anticres, pero no quiere decir que no puedas, digamos, reclamar, ¿no? Si haces un anticrético por documento privado, todavía es una prueba de que te debe. Te puedes hacer el proceso ejecutivo. Pero ¿qué no puedes hacer? No puedes querer tener la preferencia, ¿verdad? En un juicio, ¿no? Porque no está registrado. Si has hecho un documento privado, en derechos reales no te han aceptado, ¿verdad? Tú has llevado tu reconocimiento de firmas. Pero te van a aceptar porque la ley dice que tiene que ser una escritura pública, o sea, un testimonio, ¿no? Entonces, es muy importante la forma para esto de los derechos reales, más que nada, ¿no? Ahora, además facilita la prueba y la interpretación, constituye un medio de publicidad, protege contra la precipitación y la ligereza, o sea, te ayuda a tomar decisiones más certeras, con calma, ¿verdad? La elaboración y el estudio de un documento, ¿no?
Permite también el acceso al registro público, o sea, como hemos visto, si, no es si el anticrético no es escritura pública, no te registra, pero si es escritura pública, te da curso al registro, ¿no? Y evita que los negocios sean viciados de nulidad, porque el notario ha estudiado el documento, ¿verdad? Le ha dado forma legal a la voluntad de las partes. Y si ya tiene forma legal, ¿por qué va a estar viciado de nulidad? Entonces eso eh, bueno, ya se nos va a acabar el tiempo ahorita. Entonces, no sé si tienen algún comentario o duda, ¿no? O alguna, alguna no sé, consulta o experiencia que hayan tenido con documentos, con la elaboración de los mismos, para que podamos ahorita comentar y resolver. ¿Sí? O tal vez en su caso está todo claro, ¿no? Por lo menos hasta aquí, que es una parte como introductoria de los documentos notariales. Y vamos a irnos al receso y en 5 minutitos más les comparto el enlace para poder continuar con este tema, ¿no? Que es introductorio a la parte práctica para que nosotros mismos elaboremos nuestra escritura pública. Entonces, quedamos ahí y en 5 minutitos nos volvemos a ver en la siguiente sesión. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.